Buenos días, profesor Edison, profesor Libardo, profesor Yesid. Mi nombre es Eduardo Antolines y a continuación les hablaré de los aspectos relevantes más importantes que ya consigo la ejecución de este proyecto de trabajo de grado, que tiene por nombre Diseño de un generador y clasificador de Flickr. Como ya se estipuló meses atrás, básicamente el Flickr se considera una consecuencia de un fenómeno de la calidad de la energía conocido como fluctuaciones de tensión. Existen en la actualidad dos indicadores regidos por la norma IS 61000 que me permiten de alguna manera conocer el índice de severidad de Flickr. Entonces tenemos el PST, que es la percepción de corta duración, y el PLT, la percepción de larga duración. La misma norma nos rige unos límites aceptables de PST y PLT, que son PST menor o igual a 1 y PLT menor o igual a 0.65. En la ilustración 1 podemos evidenciar la denominada curva PST igual a 1, en la que los valores por encima de dicha curva son valores admisibles y perceptibles al ojo humano y pueden llegar a causar ya sea problemas fisiológicos en la persona, como lo son dolor de cabeza, jaqueca, mareo y demás. Entonces, ¿qué ocurre? En la actualidad existen varios equipos robustos que permiten la clasificación de estos dos indicadores, de PST y PLT. Pero ¿qué pasa? Nos dan un resultado exacto. Es decir, el analizador, un ejemplo de esto es un analizador de red. Entonces el analizador de red evalúa una señal y nos dice el PST de esta señal es igual a 1 y el PLT es igual a 0.92. Nos dan un valor exacto, pero no nos dicen qué está sucediendo atrás, qué proceso es el que se realizó para llegar a ese resultado o qué variables incidieron en el mismo. Es por eso que este trabajo de grado partió de esa base. De la base de diseñar un generador y clasificador de Flickr que me permita conocer qué procedimientos, qué procesos y qué variables inciden en el cálculo de estos dos indicadores, del PST y del PLT. A continuación se muestra un índice donde se desarrolla cada uno de los objetivos planteados. Para el primero tenemos la metodología para la generación y clasificación de Flickr. La norma IS 60415 establece 5 diferentes bloques, donde el primer bloque se encarga de la generación de la señal con Flickr, el bloque 2, 3 y 4 es el encargado de simular la relación existente entre una lámpara incandescente, el ojo y el cerebro humano, mientras que el bloque 5 ocurre un análisis estadístico que me permite conocer los indicadores de severidad PST y PLT. Muy bien, en el bloque 1 se genera y se normaliza la señal. Tenemos dos diferentes ecuaciones que nos modelan matemáticamente una señal sinusoidal pura con Flickr de tipo sinusoidal o una señal pura con Flickr de tipo rectangular, por decirlo de alguna manera. Cada ecuación se puede dividir en dos términos. Vemos que el primer término hace alusión principalmente a una señal pura, con amplitud y una frecuencia fundamental, mientras que el segundo término hace alusión a una señal de tipo modulante que tiene un factor Flickr o un factor de fluctuación de tensión en porcentaje y una frecuencia modulante determinada. Entonces, ¿qué es lo que se realiza? Simplemente se toma la señal pura y se le adiciona una señal con una frecuencia modulante y con un factor de fluctuación de tensión determinado para que me genere las fluctuaciones de tensión. Como se puede ver en la ilustración 2, tenemos básicamente una señal de entrada con modulación sinusoidal. Y en la ilustración 3 podemos evidenciar una señal de tipo sinusoidal con modulación rectangular. Como nos damos cuenta, el tipo de modulación básicamente es por la envolvente de la señal. En este caso es una envolvente de tipo rectangular. Ahora bien, una vez obtenida esta señal, lo que se hace es normalizar la señal. ¿Pero para qué se hace esto? Simplemente se hace para obtener siempre un valor fijo máximo, sin importar la señal de entrada, ya sean 230 voltios o 120 voltios, como se ilustra a continuación. A continuación básicamente vemos una señal de tipo sinusoidal a cambios rectangulares, pero ya se encuentra normalizada, ya se encuentra en valores entre aproximadamente 1 y menos 1. El bloque 2 básicamente es el encargado de simular la respuesta de una lámpara incandescente frente a fluctuaciones de tensión, regido por la ecuación del factor de ganancia. En el numerador, delta de R sobre R básicamente son los cambios de intensidad lumínica que presenta una lámpara y delta de V sobre V básicamente son las fluctuaciones de tensión. Si despejamos esto nos podemos dar cuenta que los cambios de intensidad lumínica de una lámpara dependen en gran medida de las fluctuaciones de tensión. Entre mayor fluctuaciones de tensión existen, mayor cambios o mayor parpadeo experimentarán las lámparas. Entonces, ¿qué se hace en este demodulador cuadrático? Se toma la señal proveniente del bloque 1 y se eleva al cuadrado. Nos da como resultado lo que se refleja en la ilustración 5. Básicamente son valores positivos y lo más importante es que recuperamos la forma de onda de básicamente de la señal modulante. Como se puede ver en este caso tenemos una señal de tipo sinusoidal con cambios sinusoidales. A continuación tenemos una señal sinusoidal pero ya de tipo rectangular, donde se puede evidenciar el factor Flickr o el cambio de fluctuación de tensión. El bloque 3 es el encargado de simular la respuesta del ojo humano frente a fluctuaciones de intensidad lumínica. La norma recomienda realizar dos tipos de filtros. El primero un filtro pasabanda y el segundo un filtro de ponderación. En la ilustración 7 podemos ver el comportamiento de los diferentes filtros dependiendo del orden. Vemos que entre menor sea el orden,
pues la pendiente va a ser un poco más suave. Entonces para el primer diseño del filtro tenemos un filtro pasa alta con una frecuencia de corte de 0.05 Hz. ¿Qué significa esto? Que básicamente va a filtrar las frecuencias menores a 0.05 Hz. Esto se hace principalmente para eliminar la componente DC. Ese filtro pasa alta, la norma recomienda que sea de primer orden. Para el segundo filtro, el filtro pasa bajo, la norma recomienda que se haga un filtro de orden sexto o superior. Entonces tenemos dos tipos de frecuencia de corte. La primera es para una señal de tipo fundamental de 50 Hz con una frecuencia de corte de 35 Hz. Y la segunda es para una señal fundamental de 60 Hz, cuya frecuencia de corte será de 42 Hz. Este filtro se realiza simplemente para eliminar la componente de doble frecuencia que surgió al elevar la señal al cuadrado en el bloque 2. Como se puede evidenciar, acá tenemos la respuesta del filtro y podemos evidenciar la salida de este filtro, que podemos notar que ya no tenemos valores de amplitud demasiado grandes, sino básicamente tenemos una señal que oscila con valores de amplitud muy bajos. Enseguida la norma nos recomienda realizar un filtro de ponderación, que no es más que 3 filtros en cascada. Los valores de K, W1, W2, lambda, W3 y W4 básicamente se escogieron experimentalmente. ¿Qué significa esto? Se sometió a un grupo de personas a varias fluctuaciones de tensión, ya sean de tipo sinusoidal y rectangulares, y el 50% de este grupo de personas reaccionó a dichos valores. Vemos que los valores cambian ya sea para una señal fundamental de 230 voltios o para una lámpara de 120 voltios. A continuación podemos evidenciar la respuesta del segundo filtro, el filtro de ponderación, y vemos la salida final del bloque 3. El bloque 4 es el encargado de simular el tiempo de respuesta, o básicamente, valga la redundancia, el tiempo que se demora el cerebro en procesar lo que el ojo percibe. Entonces el ojo humano percibe una fluctuación de intensidad lumínica, entonces se demora 300 milisegundos en llegar esa información al cerebro. Por ende, la norma recomienda que en el bloque 4, la entrada del bloque 4, se realice un multiplicador cuadrático. Significa que se va a elevar la señal al cuadrado proveniente del bloque 3. Una vez obtenida esta señal, aplicamos el siguiente filtro, que es básicamente un filtro de primer orden con una constante de tiempo de 300 milisegundos. El resultado de ese filtro básicamente lo multiplicamos por una constante denominada constante de multiplicación dada por la norma, en donde el valor va cambiando dependiendo el tipo de señal, ya sea una señal con una amplitud de 230 voltios o 120 voltios, una frecuencia fundamental de 50 o 60 Hz. La respuesta a este bloque cuadrático es lo que se denomina o se conoce como flicker instantáneo o P instantáneo. Podemos ver la respuesta del filtro y la señal a la salida del bloque 4. Si hacemos un pequeño zoom, podemos evidenciar que es básicamente una señal con amplitud baja pero considerable. A esta señal es a la que se le realiza el análisis estadístico para finalmente obtener los valores de PST y PLT. Por último, se muestra el análisis estadístico ofrecido por el bloque 5. Básicamente, en este bloque lo que se hace es tomar la señal de flicker instantáneo proveniente del bloque 4. Lo primero que se hace es el muestreo de la señal. Para este caso, para una señal de 10 minutos, se hace un muestreo a una frecuencia de 10 kHz, lo que da como resultado más de 6 millones de muestras. Lo segundo, tenemos que determinar la amplitud de las diferentes clases que existen. Entonces tomamos la amplitud máxima del flicker instantáneo, la amplitud mínima, la restamos y la dividimos en el número total de clases que deseemos. En este caso, la norma estipula que como mínimo se tienen que efectuar 64 clases, a máximo 1000-2000 clases. En este caso, a modo de ejemplo, simplemente se tomaron 12 clases, en donde podemos evidenciar la amplitud de cada clase. Enseguida tenemos que calcular el intervalo de tiempo para cada una de las clases, denotado como T1, T2, T3, T4 y T5. Entonces sumamos dichos valores, T1, T2, T3, T4, T5, y lo dividimos en el tiempo total de la señal y lo multiplicamos por 100 para obtener estos valores en porcentaje y calcular o realizar básicamente la curva de densidad de probabilidad. Entonces vemos que para la clase 1 contiene en tiempo, en comparación con la señal total, 23% de la señal, para la clase 2 el 10%, para la clase 3 alrededor del 7% y así sucesivamente para el resto de las clases. En este caso, como ejemplo, se tomaron 64 clases. Enseguida se calcula la probabilidad acumulada, que no es más que una sumatoria inversa de la gráfica anterior. Después de realizar este proceso, lo que se debe realizar es, o se debe diseñar la tabla de valores agrupados. Esta tabla tiene que ver con 3 columnas. En la primera columna se encuentra cada una de las clases, clase 1, clase 2 hasta clase n. En la segunda tabla calculamos la frecuencia para cada clase, que no es más que el tiempo total de cada clase dividido en el periodo de muestreo. En la tercera columna obtenemos la frecuencia acumulada, que no es más que una sumatoria sucesiva de las frecuencias. Entonces para el caso 1 tenemos que es igual a F1, para el caso 2 tenemos que la sumatoria de la frecuencia actual más la frecuencia anterior. Así para cada una de las clases hasta llegar a la última clase. Mediante la siguiente ecuación se calcula el percentil deseado, donde Pn es el percentil que se requiera, por ejemplo el percentil 0.1, donde Li básicamente es el rango superior de la clase en la posición I.
A denota el rango de cada clase o la amplitud de cada clase. K no es más que un valor de 100 menos el percentil que se desee calcular. Un ejemplo, se pretende calcular el percentil 5, entonces K tendría el valor de 100 menos 5. N es el número total de datos dividido en 100. Enseguida, FI menos 1 es la frecuencia acumulada en la posición I menos 1. Y por último, FI es la frecuencia acumulada en la posición I. La norma establece que para los cálculos de percentiles 1, 3, 10 y 50 se realice un suavizado representado por la letra S. ¿Qué significa esto? Que se realiza el cálculo del percentil 1, por ejemplo, teniendo en cuenta valores cercanos, como lo son el percentil 0.1 y el percentil 1.5. Entonces lo que se hace, se realiza esta sumatoria de percentiles y se divide en 3. Para el cálculo del percentil 3, básicamente se toma el percentil 2.2, el percentil 3, el percentil 4 y se divide en 3. Así sucesivamente para el percentil 10 y para el percentil 50. Estos 4 percentiles sumados al percentil 0.1 son necesarios para el cálculo de PST, como lo podemos evidenciar en la siguiente ecuación, donde K0.1, K1, K3, K10 y K50 son coeficientes estipulados ya por tabla y que están denotados en el libro de trabajo de grado. Por último, para el cálculo de PLT, toma en cuenta los diferentes PST calculados en intervalos de tiempo superiores a 10 minutos. Podemos evidenciar que no es más que un promedio, que es la sumatoria de los PST individuales dividido en el número de PSTs que se realiza, pues la muestra de la señal en total. Eso concerniente al bloque 5, análisis estadístico. Entonces, básicamente, el diseño o la ejecución de estos 5 bloques denotan en el cumplimiento del objetivo específico 1 planteado en el documento. Enseguida tenemos la resolución del segundo objetivo específico, que es básicamente diseñar los algoritmos para la generación de Flickr. A continuación tenemos un diagrama en general de lo que se realiza en el código. Entonces tenemos que al principio ingresar una señal limpia, una señal pura. Después debemos escoger entre qué tipo de señal modulante queremos, ya sea de tipo rectangular o sinusoidal. Entonces la adicionamos. En el bloque 1 lo que hacemos es normalizar la señal dependiendo de un voltaje de referencia. Este voltaje de referencia es simplemente el de la red. En el bloque 2 lo que hacemos es utilizar el demodular cuadrático, que es simplemente elevar la señal al cuadrado. Ya en el bloque 3 se realiza lo concerniente al filtro pasabanda, conformado por un filtro pasa alta y un filtro pasa baja, enseguida de la utilización del filtro de ponderación que anteriormente ya se ha explicado. Ya en el bloque 4 lo que hacemos es de nuevo elevar la señal al cuadrado y aplicar el filtro de respuesta con una constante de tiempo de 300 milisegundos. Por último, multiplicarlo por un factor de multiplicación denotado por la norma, que tiene en cuenta, como se explicó anteriormente, la señal fundamental, la amplitud de la señal fundamental y la frecuencia de la lámpara incandescente. Por último, en este espacio se tiene la denominada Flickr instantáneo, que ingresa al bloque 5, en el que se realiza el análisis estadístico que ya se describió con anterioridad, donde se realiza el muestreo de la señal, se calcula la densidad de probabilidad, la probabilidad acumulada, el cálculo de percentiles y posteriormente se indican o se obtienen los indicadores de percepción de severidad de Flickr, de PST y PLT. Eso correspondiente a la resolución del segundo objetivo específico. Bien, a continuación se presenta la interfaz gráfica del simulador. Le damos clic, encontramos la interfaz. En la primera columna básicamente se ingresan los valores de la señal fundamental, en este caso 130 voltios, 50 Hz, la duración en tiempo, 11 minutos, el tipo de señal, ya sea de tipo sinusoidal o rectangular, pues básicamente esta es la forma de banda de la señal modulante. Existen dos variables, dos opciones, básicamente el ingreso de variables ideales, que lo explicaré más adelante, y el cálculo normal. Como resultado siempre me va a dar la frecuencia modulante, de valga la redundancia, la señal modulante, el factor Flickr, el P instantáneo máximo, el valor de PST y el valor de PLT. Entonces a continuación un ejemplo. Este ejemplo básicamente se realizó tomando una amplitud de 120, una frecuencia fundamental de 60 Hz, una duración de 11 minutos, una señal de tipo rectangular. Se escogió la segunda opción, que es el cálculo normal. Se ingresó el variable de frecuencia modulante, que es de 8.8, y el factor Flickr, que es de 0.252. Entonces, ¿qué va a hacer el programa? El programa, con estos valores, con estos datos de entrada ingresados, me va a calcular el valor de PST y PLT, y del mismo modo el valor de P instantáneo máximo, que este es un ejemplo según la tabla. Entonces me tiene que dar un P instantáneo máximo cercano a la unidad. Como podemos evidenciar, al oprimir el botón cargar, me calcula el valor de P instantáneo máximo cercano a la unidad, el valor de PST y PLT. En este caso básicamente son lo mismo, porque la duración de la señal es de 10 minutos. Ahora bien, el segundo ejemplo es utilizando la primera opción, la de variables ideales. ¿En qué consiste esta opción? Bueno, ingresamos los datos de la señal fundamental, 230 voltios, 50 Hz de frecuencia fundamental, una duración de 11 minutos. El tipo de señal, básicamente de cambios sinusoidales.
escogemos la opción de variables ideales, se nos habilita la opción de rango mínimo y rango máximo. Entonces en este caso ingresamos 0.95 y 1.2. Ahora bien, ¿qué hará el programa? El programa, a diferencia del anterior, me va a calcular los valores de frecuencia modulante y factor flicker para que me den un PST que esté o se encuentre en los rangos establecidos. Entonces el programa me va a calcular un PST entre 0.95 y 1.2. Entonces acá lo obtuvimos de 1.088. Entonces para obtener ese PST, el programa me dice que debo ingresar una frecuencia modulante de 2.68 Hz y un factor flicker de 1.097%. Entonces estas son las dos opciones de la interfaz de generador y clasificador de flicker, teniendo en cuenta pues ya sea la frecuencia modulante o el factor flicker o el intervalo de rango mínimo y rango máximo. La respuesta a esta interfaz, esto es muy importante, el tiempo de respuesta radica principalmente en la velocidad del procesador y básicamente en la memoria RAM, se puede decir que hasta el disco duro de la máquina o el computador en el que se realice la prueba, dado que en la primera opción, en variables ideales, el cálculo de los valores puede tardar entre 2 a 5 minutos dependiendo pues lo que se esté realizando o lo que esté realizando la máquina. Muy bien, eso con respecto a la resolución del objetivo específico número 3. Por último tenemos la resolución del último objetivo específico planteado, que tiene por nombre verificación del generador y clasificador de flicker. Ahora bien, en el lado izquierdo tenemos las pruebas recomendadas por la norma IEC 61415, mientras que en el lado derecho tenemos la respuesta o el resultado de dichas pruebas. Entonces, las pruebas, ¿en qué consisten? En ingresar en la interfaz cada una de las frecuencias dadas. Asimismo, escogemos una señal, en este caso de tipo sinusoidal de 120 voltios, una frecuencia fundamental de 60 Hz con un factor flicker o fluctuación de tensión de 0.341%. Entonces, ingresamos esos valores a la interfaz desarrollada en este proyecto y nos tiene que dar valores muy cercanos a la unidad. Los valores encerrados en negrilla básicamente son valores que la norma recomienda hacer obligatoriamente como prueba. Entonces, para este caso, por ejemplo, una frecuencia modulante de 20 Hz con una fluctuación de tensión de 0.97%, una señal fundamental con amplitud de 120 voltios y frecuencia fundamental de 60 Hz, nos tiene que dar como resultado un valor de P instantáneo o flicker instantáneo de cercano a la unidad con una tolerancia del 8%. Esto es para validar básicamente el funcionamiento de los 4 primeros bloques. Entonces acá tenemos para una señal con cambios sinusoidales. La siguiente tabla son las pruebas realizadas para una señal con cambios de igual manera sinusoidales. Lo único que cambia es la amplitud fundamental. Vemos que la anterior era 120 voltios, ahora tenemos 230 Hz. Siempre nos tienen que dar valores muy cercanos a la unidad con una tolerancia del 8%. Enseguida tenemos una señal fundamental con cambios rectangulares. Vemos que ahora cambian los valores tanto de frecuencia modulante y factor flicker. Entonces vemos que los resultados nos dan muy cercanos a la unidad, lo cual denota la eficiencia del generador y clasificador de flicker denotado en este proyecto. Por último, básicamente, lo único que cambia es la amplitud de la señal fundamental. Entonces tenemos 4 diferentes tablas en donde se nos muestran diferentes valores de frecuencia modulante y fluctuación de tensión, en donde nos tiene que dar un resultado muy cercano a la unidad de P instantáneo. Entonces esta prueba se realizó principalmente para evaluar la exactitud y la calidad de los 4 primeros bloques del diseñador y clasificador de flicker. Ahora vamos con una tabla que evalúa únicamente el bloque estadístico 5, en el cual se obtiene el valor de PST. Entonces acá tenemos los datos de entrada, que es la primera tabla, que está la frecuencia modulante, pero en esta vez de cambios por minuto. Entonces también nos dan los valores de fluctuaciones de tensión o factor flicker en porcentaje, asimismo de la amplitud de la señal fundamental y la frecuencia fundamental. En la siguiente tabla obtenemos los resultados. Entonces la tabla estipula que frente a estas variables de entrada, el generador y clasificador de flicker nos tiene que dar un resultado de PST muy cercanos a la unidad. Vemos que a frecuencias o a cambios por minutos muy bajos se presenta pues básicamente una diferencia pues notable, pero vemos que a partir de los 39 cambios por minutos ya se obtiene una eficiencia más o menos elevada, donde se alcanza la eficiencia superior. Acá podemos evidenciar que ya tenemos valores de PST igual a 1, pero en general tenemos valores muy cercanos a 1, lo cual denota la eficiencia de este generador y clasificador de flicker. Por último, tenemos una comparativa con respecto al generador y clasificador que diseñamos frente al denominado clasificador de la energía Iwoki, que es uno de los que más alta eficiencia tiene. Entonces, para una fluctuación de tensión del 1%, una frecuencia modulante del 0.5, se espera un PST de 1.23. El clasificador Iwoki obtuvo un resultado de PST de 1.32, mientras que el PST diseñado en este proyecto
obtuvo un valor de 1.19. Lo mismo para la fluctuación para el segundo valor, la tercera prueba y para la cuarta prueba. Vemos que los valores están muy cercanos a los esperados. En este caso, por ejemplo, se espera 2.46, se obtuvo 2.38. En el tercero, a una fluctuación de tensión del 1%, se espera 1.76, se obtuvo 1.70. Y para el último, se esperó básicamente un PST de 7.04 y se obtuvo un PST de 7.02. Lo cual denota una vez más la eficiencia del generador y clasificador de Flickr realizado en este proyecto. Como último, esta tabla tiene en cuenta la curva de PST igual a 1 mostrada en la primera ilustración, la primera diapositiva de esta página. Entonces, la norma establece del mismo modo que en el ingreso de datos en la interfaz de cambio por minuto, este es el equivalente a frecuencia, y con una modulación ya establecida, nos tiene que dar valores de PST muy cercanos a la unidad, con una tolerancia que oscila básicamente entre el 8 al 10%. Vemos que igual que el anterior, a 7 cambios por minuto, que es una frecuencia muy baja de 0.05 Hz, es donde se presenta pues una mayor disparidad del resultado, ya que estamos un poco alejados de la tolerancia o el valor respectivo que nos tiene que dar. Pero con respecto a medida que va aumentando la frecuencia, podemos evidenciar que básicamente la eficiencia del generador y clasificador de Flickr predomina. Esto en cuanto a la verificación o al cumplimiento del último objetivo específico planteado. Por último, vamos a las conclusiones. Respecto al objetivo de este proyecto, que plantea diseñar un generador y clasificador de Flickr, del mismo modo crear una metodología para el desarrollo del mismo, de acuerdo a las normas estipuladas y siguiendo los ensayos de comparación para P instantáneo y PST, que son la salida del bloque 4 y 5 respectivamente, se logró por completo el cumplimiento del objetivo planteado. Ahora bien, dependiendo del tipo de Flickr Method desarrollado o simulador de Flickr que se pretenda diseñar e implementar, el número de clases escogidas en el bloque estadístico número 5 repercute en la respuesta del valor de PST, salida del bloque 5, dado que al tener una cantidad de muestras tan grandes es ideal tener una cantidad de clases de por lo menos 64.000, aunque si bien en algunos casos se pueden presentar problemas, dado a que bajo ciertos parámetros de fluctuaciones de tensión y frecuencias modulantes la respuesta del bloque 4 Flickr instantáneo puede llegar a ser constante y no presentar oscilaciones predominantes. Esto desencadenaría en que se presenten errores en la clasificación de Flickr, dado que la amplitud de las oscilaciones de P instantáneo sería casi nula. Ahora bien, el análisis expuesto a lo largo de este documento permitió establecer y ratificar la relación existente entre el factor Flickr, la frecuencia de modulación y un factor de modulación, que nos permite comprobar bajo un parámetro específico ya validado el óptimo funcionamiento de nuestro sistema. Este proceso consiste en garantizar una frecuencia de modulación constante e ir cambiando el factor de Flickr en base a un factor de multiplicación, de tal modo que el valor de PST irá cambiando de manera proporcional al valor de dicho factor de multiplicación. Esta conclusión básicamente se refleja en la tabla en donde se realiza principalmente la comparación del clasificador de la calidad de la energía de Woke con el clasificador que diseñamos. Entonces ahí es donde se evidencia que el PST depende en gran medida de un factor de multiplicación. Ahora bien, en consecuencia a lo planteado a lo largo de este documento, es importante recalcar que la percepción de Flickr varía dependiendo de las características morfológicas de la persona sometida a este fenómeno, así como el tiempo de exposición. Este proyecto se basa en exponer la metodología adecuada bajo variables ya establecidas, por tanto no quiere decir que los parámetros utilizados, tales como fluctuación de voltaje y frecuencia modulante, tengan la misma incidencia en el mismo grado para todas las personas. La realización de este proyecto está enfocado a la academia, por lo tanto, para ofrecer facilidades a los estudiantes interesados en este campo de investigación, se especificaron los pasos a seguir para realizar el análisis estadístico, debido a que en la literatura expuesta no se encuentra información clara y pertinente de cómo realizar este proceso, que básicamente es el análisis estadístico desarrollado en el bloque 5. Por último, el desarrollo de los algoritmos y la interfaz gráfica se cumplió a cabalidad teniendo en cuenta los dos tipos de señales modulantes que recomienda la norma, sinusoidal y rectangular, el factor de ganancia, la salida del bloque 4 y de los filtros de acuerdo a lo recomendado por la norma. Por último tenemos la bibliografía expuesta. Se tomaron aproximadamente 27 fuentes bibliográficas para este proyecto de trabajo de investigación. Entonces agradezco la atención prestada y lo más importante, espero haber sido lo más elocuente posible. Traté de simplificar lo más que pude cada una de las especificaciones de los objetivos específicos, más que todos los bloques. Si bien es un análisis que se hace pues una sustentación de manera un poco rápida, pues considero que es importante que quede claro cada uno de los bloques y se desarrolle de la manera más específica posible. Entonces quedo atento a sus preguntas, a sus recomendaciones, y tanto del libro como de la presustentación de anteproyecto de trabajo de grado. Entonces, de nuevo, gracias por la atención prestada.